Hola a todos, bienvenidos a otro video de Siemerweb. Hoy vamos a revisar el tema de crisis asmáticas con un enfoque en urgencias. Vamos a centrarnos en la definición, en el diagnóstico, mirar la severidad y el tratamiento, entre otros tópicos. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias caracterizadas por sibilancias, dificultad para respirar, opresión torácica y tos. El manejo de urgencias está enfocado en estabilizar la descompensación respiratoria aguda y ayudar al paciente a mejorar el manejo a largo plazo. Si bien el enfoque básico del uso de agonistas beta de acción corta inhalado, anticolinérgicos y esteroides sistémicos para la mayoría de las exacerbaciones agudas no ha cambiado significativamente en la última década, la administración de estos medicamentos junto con otros tratamientos y modalidades han experimentado cambios sustanciales. El sulfato de magnesio, la ventilación no invasiva, la ketamina y la epinefrina se pueden usar para pacientes que no responden a los tratamientos de primera línea, con el objetivo de revertir el proceso de la enfermedad y evitar la intubación. Para los pacientes que requieran intubación, una mejor comprensión de los peligros de la hiperventilación y el barotrauma ha llevado a los cambios en el manejo del ventilador, incluido el concepto de hipercapnia permisiva. Datos del asma: afecta a más de 25 millones de personas en los Estados Unidos y aproximadamente 350 millones de personas en todo el mundo. La incidencia y la prevalencia han ido aumentando constantemente y se prevé que aumente en 100 millones adicionales en todo el mundo para el 2025. Los costos relacionados con el asma, por un total de más de 80.000 millones en los Estados Unidos en el 2013, han aumentado en los últimos años y las visitas al servicio de urgencia contribuyen de manera desproporcionada a estos costos. Un estudio encontró que las visitas al servicio de urgencias son 12 veces más costosas que las citas de atención primaria. La etiología tiene muchos factores y no nos vamos a detener mucho en este tema. Esta patología se presenta como un trastorno crónico con una mayor acumulación y activación de las células inflamatorias, incluidas eosinófilos, mastocitos, linfocitos y otros. La activación produce hiperreactividad de las vías respiratorias, obstrucción, remodelación de tejidos, congestión vascular y aumento de las secreciones de moco, produciendo toda la sintomatología característica de la enfermedad. Estos síntomas pueden ser episódicos o persistentes y pueden presentarse de forma aislada o en combinación. Hay muchos precipitantes que pueden conducir a una exacerbación aguda del asma, incluido el ejercicio, los alérgenos ambientales, contaminantes del aire, algunos alimentos, medicamentos y las infecciones del tracto respiratorio. Dentro del diagnóstico diferencial, las características clínicas asociadas con el asma se superponen con otras patologías asociadas con el broncoespasmo. La insuficiencia cardíaca congestiva puede presentarse como asma cardíaca o sibilancias secundarias a edema pulmonar cardiogénico. La presencia de sibilancias junto con disnea e hipoxia dificultan la diferenciación entre asma y agudización de la falla cardíaca. El tratamiento difiere del asma, lo que destaca la importancia de hacer el diagnóstico correcto. Los hallazgos del examen físico que pueden descartar asma son estertores, soplo con un S3, distensión venosa yugular y edemas periféricos. Los hallazgos radiológicos incluyen edema pulmonar en la radiografía o líneas B difusa y anomalías pleurales o subpleurales en la ecografía pulmonar. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica comparte similitudes con el asma, aunque ambos trastornos provocan una obstrucción patológica de las vías respiratorias. Los cambios funcionales de la EPOC se consideran irreversibles. La edad de inicio del EPOC es tardío. Antecedentes de tabaquismo, no presentan atopía, los síntomas no son variables, la respuesta al tratamiento es menor y su reversibilidad con esteroides es variable. A pesar de las dificultades para diferenciar entre asma y EPOC, ambas condiciones responden a tratamientos similares, incluidos los beta-2 agonistas, anticolinérgicos y corticosteroides. Las recomendaciones es centrarse en el reconocimiento y tratamiento de un proceso obstructivo en lugar de distinguir entre una u otra patología. La neumonía
incluida la neumonía por COVID-19, puede presentarse con signos y síntomas asociados con asma, incluyendo la tos, la disnea, hipoxia, taquicardia y el dolor torácico. Los síntomas constitucionales como fiebre, mialgias y malestar general, y los hallazgos radiológicos como son consolidaciones focales, infiltrados unilaterales o bilaterales, líneas B, cambios pleurales se asocian más estrechamente con neumonía. Como enfermedad inflamatoria crónica, el asma se ha asociado con actividad procoagulante y antifibrinolítica. Aún se desconoce si un cambio procoagulante se traduce en un mayor riesgo de tromboembolismo venoso. Un gran estudio de casos y controles mostró que las exacerbaciones graves del asma y el uso crónico de corticosteroides orales eran factor de riesgo independiente para una embolia pulmonar. Además, una pequeña serie de casos reveló que el 20% de los pacientes con exacerbaciones agudas de asma sometidos a diagnósticos por imágenes tenían evidencia de una embolia pulmonar aguda. Otras condiciones que simulan el asma incluyen cuerpos extraños en las vías respiratorias, enfermedades por reflujo gastroesofágico. Además, cualquier condición que cause hiperreactividad de las vías respiratorias también puede provocar una exacerbación aguda del asma. Es esencial obtener una anamnesis y un examen físico enfocados. A los pacientes con exacerbaciones graves se le debe colocar un monitor cardíaco con simetría de pulso continua. Los pacientes con una exacerbación de asma típicamente se presentan con quejas de disnea, sibilancias, tos no productiva y opresión en el pecho. Es esencial obtener una historia clínica breve y enfocada. La historia debe incluir el inicio de los síntomas, las comorbilidades, el cumplimiento de la medicación ambulatoria, las visitas al servicio de urgencias, hospitalizaciones previas, intubaciones previas y si el paciente ha tenido admisiones a la unidad de cuidado intensivo. Se puede obtener una historia más completa después que haya comenzado el tratamiento y la estabilización del paciente. También se pueden obtener antecedentes de infección respiratoria reciente, exposición a alérgenos o contaminantes u otros desencadenantes específicos después del tratamiento inicial. Se debe realizar un examen físico al mismo tiempo que la historia clínica inicial y se debe iniciar el tratamiento sin ninguna demora. Los hallazgos del examen físico incluyen taquipnea, sibilancias a la auscultación y el uso de músculos accesorios. Los hallazgos de crepitantes difusos en la auscultación y edema de las extremidades inferiores probablemente representan edema pulmonar relacionado con difusión cardíaca sistólica. La disminución unilateral de los ruidos respiratorios debe despertar la sospecha de algún neumotórax. La embolia pulmonar siempre debe considerarse en el diagnóstico diferencial de disnea, particularmente en pacientes con ruidos respiratorios claros. Un paciente con disnea indiferenciada puede beneficiarse de una ecografía pulmonar si está disponible en el servicio de urgencias. Para la severidad, el tercer reporte del panel de expertos de asma clasifica a los pacientes en categorías de exacerbaciones leves, moderadas o graves o de inminencia de parada. Y las variables a cuantificar son la disnea, la limitación al habla, presencia de sibilancias, uso de musculatura accesoria, la alteración del estado de conciencia, frecuencia cardíaca y respiratoria, si está disponible medir el flujo expiratorio máximo o el volumen respiratorio forzado en un segundo. Esto proporciona una información objetiva cuando está disponible. Los valores de flujo expiratorio pueden disminuir debido a un esfuerzo deficiente y no se miden de forma rutinaria en el servicio de urgencias, pero los valores del flujo expiratorio se incluyen con fines de clasificación solamente. Además, se debe medir la saturación de oxígeno y realizar gases arteriales solamente en casos particulares. Y muy importante, que generalmente no observamos, es el pulso paradójico. Dentro de la exacerbación leve, pueden experimentar disnea con actividad ligera, como caminar. Es posible que algunos pacientes se hayan quedado sin medicación del inhalador y se presenten en el servicio de urgencias para recibir tratamiento y reponer la medicación. En el examen físico tienen sibilancias expiratorias que pueden ser sutiles y solo al final de la expiración. Estos pacientes generalmente tienen buen aspecto, con un uso mínimo o nulo de los músculos accesorios de la respiración. Los signos vitales suelen ser normales, excepto por una taquipnea leve, y la saturación de oxígeno será mayor del 95%, y si tenemos disponibles los flujos,
el flujo expiratorio en un segundo y los valores de flujo expiratorio máximo serán mayores del 80% de lo previsto. En la exacerbación moderada, pueden quejarse de disnea que inhibe la actividad normal. En el examen físico hablan con pocas palabras o frases cortas, con un mayor uso de músculos accesorios. La saturación de oxígeno suele ser mayor del 90%. Los signos visales suelen mostrar un aumento de la frecuencia respiratoria y taquicardia. Los flujos oscilan entre 60 y 80% del valor previsto. Se puede escuchar sibilancias durante la exacerbación de la auscultación. Ya pasando a la exacerbación severa, los pacientes se quejan de disnea en reposo y pueden hablar solo con palabras y frases cortas. Los signos incluyen la incapacidad de hablar oraciones completas, uso significativo de músculos accesorios, taquipnea, taquicardia, diaforesis, agitación y estado mental alterado. Estos pacientes siempre tienen síntomas en reposo. La saturación puede estar por debajo del 90% y los flujos deben estar por debajo del 60% de lo previsto. Las sibilancias pueden ser fuertes o los sonidos respiratorios pueden estar disminuidos. Junto con los síntomas anteriores, los pacientes con exacerbaciones potencialmente mortal pueden presentar disminución de la entrada de aire o ausencia de sibilancias, lo que podemos llamar como tórax silencioso, lo que puede indicar insuficiencia respiratoria inminente. La intubación de estos pacientes no debe retrasarse una vez se considere necesaria. Dentro de los factores de riesgo de asma vital o riesgo de arresto cardíaco inminente tenemos los relacionados con las crisis asmáticas, como crisis actual de instalación muy rápida o crisis pasadas que motivaron a consulta o ingreso, como son múltiples consultas al servicio de urgencia en el año previo, que tenga hospitalizaciones frecuentes en el año previo, o que en los episodios previos haya ingresado a la unidad de cuidado intensivo, haya sido intubado o necesite ventilación mecánica. Los otros serían los relacionados con la enfermedad asmática crónica y su adecuado control, o sea que no tenga un control periódico en la consulta externa o abuso de agonistas beta-2 adrenérgicos de corta acción, que el paciente tenga comorbilidades cardiovasculares o que tenga una condición psicológica, psiquiátrica y social que dificulten la adhesión al tratamiento. Estos pacientes deben tener una especial atención en el servicio de urgencias y se deben manejar de forma intrahospitalaria. Los estudios de laboratorio de rutina rara vez brindan información clínica útil y no están indicados en el tratamiento de la exacerbación aguda del asma. La obtención de resultados de laboratorio no deben retrasar el tratamiento. Cuando se realiza, por ejemplo, el hemograma puede revelar una leucocitosis inespecífica que puede estar relacionada con la respuesta al estrés o la administración de esteroides. La eosinofilia puede estar presente en pacientes con criterios fenotípicos de asma, pero es inespecífica, ya que también puede estar elevada en pacientes con alergia, rinitis o sinusitis. Las pruebas de rutina de dímero D no están indicadas. Cuando los antecedentes, los factores de riesgo o los hallazgos del examen sugieran una embolia pulmonar, las modalidades preferidas son la ecografía cardíaca enfocada o focus en busca de fallo ventricular derecho y la angiografía por tomografía computarizada del tórax si la sospecha es fuerte para el diagnóstico definitivo. La ecografía pulmonar ha tomado un papel importante en las enfermedades pulmonares, ya sea en su diagnóstico diferencial o en diagnósticos definitivos. La ecografía pulmonar enfocada es una modalidad útil para evaluar a los pacientes que presentan disnea indiferenciada. Una revisión sistemática y un metaanálisis mostraron que la ecografía es moderadamente sensible hasta un 78%, y muy específica hasta alcanzar un 94% para diagnosticar exacerbaciones de asma en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Se puede descartar con la ecografía, como vemos en la imagen, neumotórax que tengan consolidaciones pulmonares, derrame pleural complicado, que tenga un derrame pleural simple, consolidaciones, atelectasias, alguna masa pulmonar. Los hallazgos ecográficos compatibles con estación de asma incluyen un perfil A o patrón normal. Estas serían unas líneas A en ecografía que se hace en la cabecera del paciente.
sin síndrome pleural alveolar posterolateral o patrón de línea B, lo que llamamos síndrome intersticial. El protocolo Blue se diseñó para hacer diagnósticos diferenciales rápidos en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y tiene una precisión diagnóstica muy alta. Se inicia siempre buscando deslizamiento pleural para descartar que el paciente no tenga un neumotórax. También se busca patrones de líneas B, patrones de línea A o patrones de línea C que tengan consolidaciones, y así podemos descartar entre edema pulmonar, neumonías, neumotórax, EPOC, embolismo pulmonar. Otros estudios diagnósticos que incluyen, por ejemplo, los gases arteriales, no está indicada de rutina. Se consideran para pacientes con exacerbaciones graves que no mejoren a pesar de un tratamiento agresivo, como los que reciben ventilación mecánica no invasiva. La mayoría de las exacerbaciones del asma se asocian con hiperventilación, hipocapnia y alcalosis respiratoria. La presión parcial creciente o normal de dióxido de carbono puede considerarse un signo de insuficiencia respiratoria inminente que requiere una intervención adicional. El flujo máximo expiratorio proporciona una evaluación simple, rápida y rentable de la gravedad de la obstrucción del flujo de aire, pero se utiliza más en el ámbito ambulatorio para detectar deterioro progresivo. Muy pocos servicios de urgencia lo tienen a la mano o disponible. No se puede obtener tasas precisas en pacientes con exacerbaciones moderadas o graves debido a la dificultad para obtener la cooperación del paciente. De acuerdo con las políticas clínicas del American College of Emergency Physicians, no se ha demostrado que el uso del flujo máximo expiratorio en pacientes con exacerbaciones agudas prediga la necesidad de ingreso, limite la morbilidad y la mortalidad o mejore los resultados clínicos. Las guías clínicas establecen que no hay pruebas suficientes para recomendarlo para todos los pacientes y que la decisión de realizarla debe individualizarse para cada paciente. El CO2 al final de la expiración es una forma menos invasiva de medir la presión arterial parcial de dióxido de carbono en el paciente con asma cuando se tiene disponible. Un estudio observacional prospectivo comparó el CO2 al final de la expiración vía capnografía y la presión arterial de CO2 en gases arteriales para pacientes que presenten exacerbación del asma. La diferencia media entre los dos no fue significativa y por lo tanto este método podría ser una forma útil de monitorear la retención de CO2. La forma de onda de capnografía puede detectar la gravedad de la obstrucción de las vías respiratorias y la respuesta posterior al tratamiento administrado. La broncoconstricción de las vías respiratorias más pequeñas da como resultado una pendiente durante la fase 3, que sería esta que está acá, con un aumento del ángulo alfa, que el ángulo alfa sería este que está aquí. La forma de onda resultante tendría la apariencia de una aleta de tiburón. El tratamiento continuo con agonistas beta disminuirá la pendiente durante la fase 3, lo que representa mejoras en la obstrucción. La radiografía de tórax no debe considerarse de forma rutinaria para pacientes con exacerbaciones de asma, excepto cuando se sospecha un diagnóstico alternativo como neumonía. También se deben considerar las radiografías de tórax para pacientes en quienes existen preocupación por complicaciones del asma como un neumotórax o un neumomediastino. Dentro del tratamiento tenemos un arsenal de medicamentos de primera línea y medidas alternativas para manejar los pacientes. El oxígeno es el agente de tratamiento de primera línea en el manejo de la crisis y la mayoría de los pacientes con disnea indiferenciada. Se recomienda el uso juicioso de oxígeno según las pautas de la guía GINA para lograr la saturación de oxígeno objetivo de 93 a 95%. La hiperoxia puede tener efectos nocivos y la oxigenoterapia controlada se asocia con una menor mortalidad. El oxígeno se puede administrar a través de una cánula nasal o una mascarilla según las preferencias y la tolerancia del paciente. Ya hablando del arsenal de medicamentos, los medicamentos de primera línea para las exacerbaciones agudas del asma son los broncodilatadores de acción corta agonistas beta 2
los anticolinérgicos y los esteroides. Otros medicamentos deben considerarse como tratamiento de segunda línea y tercera línea. Los broncodilatadores de acción corta agonista beta-2 inhalados como el salbutamol son medicamentos de primera línea para la exacerbación aguda y son seguros en altas dosis. Estos inducen la relajación del músculo liso pulmonar con un efecto máximo a los 30 minutos, teniendo unos efectos nocivos como taquicardia, temblores y ansiedad. No se recomienda el uso de beta-agonistas de acción prolongada en el servicio de urgencias. Estudios anteriores han demostrado un mayor riesgo de muerte relacionada con el asma secundaria al uso del salmeterol, lo que lleva a una advertencia de recuadro negro en su empaque. Ahora bien, los colocamos como inhaladores o nebulizadores. Múltiples estudios han evaluado la eficacia de los inhaladores de dosis media y el tratamiento con nebulizador para determinar el mejor modo de administrarlo. En una revisión de Cochrane se analizaron 39 ensayos y se demostró que no se asoció con una diferencia significativa en las tasas de ingresos hospitalarios o duración de la estancia en el servicio de urgencias, con exacerbaciones leves o moderadas, pero la calidad de la evidencia fue moderada. Lo que sí han mostrado es que hay un riesgo de transmisión de patógenos respiratorios que puede ser mayor con el uso de nebulizaciones. Dadas las actuales precauciones de salud por el COVID-19 y la utilización de recursos, recomendamos el uso de inhalaciones con espaciador para el tratamiento de pacientes con asma leve o moderada. Para asma severa se recomienda siempre las inhalaciones. Ahora, nebulizaciones continuas o intermitentes. La evidencia muestra que la terapia continua con agonistas beta puede reducir la tasa de hospitalización y mejora la función pulmonar en las exacerbaciones moderadas a graves. Se puede utilizar terapias combinadas con anticolinérgicos, pero los pacientes que reciben terapias combinadas pueden experimentar más efectos adversos como temblores, agitación y palpitaciones. Sin embargo, el hipatropio tiene un buen perfil de seguridad y ha demostrado ser eficaz. Ahora, hablando de esteroides sistémicos, son un componente esencial en la primera línea. Reducen la inflamación de las vías respiratorias y pueden administrarse por vía intravenosa, oral o inhalada. La evidencia sugiere que la vía intravenosa y oral tienen efectos y biodisponibilidad equivalente en la mayoría de los pacientes. Puede preferirse la administración oral, ya que es más económica y menos invasiva. Los esteroides inhalados se consideran la base del tratamiento del asma crónica, pero no son efectivos para las exacerbaciones agudas. Una revisión de Cochrane encontró que los esteroides administrados dentro de la primera hora de la presentación en el servicio de urgencias redujeron significativamente las tasas de hospitalización, especialmente en pacientes con exacerbaciones graves. Además, se ha demostrado que continuar con los esteroides orales después del alta reducen la tasa de visitas repetidas al servicio de urgencias. Ahora, el sulfato de magnesio trata el asma a través de efectos antiinflamatorios, relajación del músculo liso y broncodilatación. Generalmente se administra por vía intravenosa y tiene un inicio de acción rápido y una eliminación renal rápida. También reduce significativamente la tasa de ingresos hospitalarios en pacientes que no respondieron adecuadamente al tratamiento estándar de primera línea. Los efectos adversos informados consistieron en enrojecimiento, fatiga, dolor de cabeza e hipotensión. Los pacientes incluidos en todos los estudios tenían al menos una gravedad moderada, o sea que este medicamento no son para crisis leves. El sulfato de magnesio inhalado ha mostrado un beneficio potencial sin efectos adversos graves, sin embargo, la eficacia del tratamiento sigue siendo incierta. La epinefrina es un potente broncodilatador secundario a la actividad agonista beta-2 y puede reducir la producción de moco, el edema de las vías respiratorias y la inflamación a través del agonismo alfa-1. La epinefrina se puede considerar en el asma grave o en ciertas condiciones definidas como exacerbaciones relacionadas con la anafilaxias o el angioedema. No se recomienda para tratamiento de rutina de primera línea.
No hay un cuerpo sustancial de evidencia de alta calidad para apoyar la adición de epinefrina a los tratamientos estándares en tratamientos graves. Se recomienda el uso de epinefrina de 0.3 a 0.5 miligramos intramuscular en la parte anterolateral del muslo para el asma grave y potencialmente mortal que no responda al tratamiento estándar. Por último, la ketamina se ha utilizado como el agente de inducción de lesión cuando el asma grave es refractaria al tratamiento agresivo y el paciente requiere una intubación endotraqueal de emergencia, aunque existe evidencia limitada de alta calidad para respaldar su uso sobre otros agentes de inducción. La estabilidad hemodinámica relativa que proporciona en comparación con el propofol y el midazolam y la duración de acción prolongada en comparación con el propofol y el tomidato y los efectos broncodilatadores sugieren que es un agente preferido para la inducción de las exacerbaciones del asma. La ketamina combina sedación, amnesia, analgesia y broncodilatación, lo que le conviene también es un agente ideal para la intubación. La ketamina puede reducir los requerimientos de opiáceos después de la intubación sin deprimir el estado hemodinámico. También proporciona broncodilatación a través de sus propiedades antiinflamatorias, lo que es útil en este tipo de pacientes. En esta tabla podemos ver las dosis de los tratamientos de primera línea y de segunda línea. De primera línea tenemos el salbutamol y se utiliza con un inhalador presurizado más una cámara espaciadora de 200 a 800 microgramos, o sea, de 2 a 4 inhalaciones de 100 microgramos por puff, cada 10 a 15 minutos durante una hora. También podemos utilizarlo como micronebulizaciones intermitentes de 2.5 a 5 miligramos cada 20 minutos durante una hora, o micronebulizaciones continuas de 10 a 15 miligramos por hora. Entre los anticolinérgicos tenemos el bromuro hipatropio, que también se utiliza con cámaras presurizadas de 80 a 120 microgramos, o sea, 4 a 8 inhalaciones de 20 microgramos por puff cada 10 a 15 minutos, o también se puede utilizar con micronebulizaciones intermitentes. En esteroide, como dijimos, se puede utilizar de forma oral o de forma intravenosa y son equivalentes, y esto va a depender de la estabilidad del paciente o de su disponibilidad para tragar. En vía oral, a dosis al alta, cuando ya el paciente se va para la casa, 50 miligramos cada 24 horas con un esquema corto sin desmonte. Al ingreso le puede dar de 20 a 40 miligramos cada 12 horas y si va a utilizar hidrocortisona puede utilizar de 100 a 200 miligramos cada 6 horas. Entre los glucocorticoides inhalados tenemos el propionato de fluticasona o la budesonida y estas son las dosis que se pueden utilizar. Para el sulfato de magnesio, 2 gramos a pasar en 20 minutos para disminuir los efectos adversos en una sola dosis. Y ante la alternativa de los fracasos en los tratamientos previos, podemos utilizar salbutamol intravenoso, aunque no está muy bien fundamentado y aumenta más los efectos deleterios del salbutamol. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, evaluar el nivel de gravedad, ya sea con la anamnesis, exploración física, si tenemos los flujos disponibles, la saturación y los otros indicadores de gravedad que hablamos anteriormente, donde la vamos a clasificar como crisis leve, crisis moderada grave y crisis fetal o que tengan mucho riesgo de arresto cardíaco. En las crisis leves vamos a utilizar el salbutamol cada 20 minutos durante una hora y luego evaluamos la respuesta. En las crisis vitales utilizamos el oxígeno, salbutamol más el bromuro hipatropio, puede ser micronebulizado. Iniciamos con esteroides como hidrocortisona porque los pacientes generalmente no pueden tragar. Y considere de una vez el sulfato del magnesio intravenoso y si tiene disponible salbutamol en infusión lenta. También se debe considerar la ventilación mecánica invasiva en estos pacientes. Más adelante vamos a ver a qué pacientes debemos de intubar. Ahora, si el paciente tiene una crisis moderada o grave, siempre el oxígeno para mantener saturaciones por encima de 92. Podemos iniciar salbutamol e hipatropio con 4 a 8 inhalaciones cada 15 a 20 minutos durante una hora, o si lo vamos a utilizar de forma con micronebulizaciones con salbutamol más bromuro hipatropio también por una hora. Podemos iniciar prednisolona o hidrocortisona, ya sea por la estabilidad del paciente,
y podemos utilizar glucocorticoides inhalados como el propionato de fluticasona. Considerar en crisis grave, ya saben, el sulfato de magnesio o el salbutamol endovenoso. Después que hagamos todo este manejo, hay que hacer una evaluación de respuesta de tratamiento, que es una evaluación dinámica, con flujos, con saturación o con la clínica del paciente. Si los pacientes tienen mala respuesta, está inestable o sigue sintomático, hay que hospitalizarlo y seguir con el manejo, ya sea con el salbutamol y bromuro hipatropio cada 4 a 6 horas, la hidrocortisona cada 6 horas o la prednisolona cada 12 horas. Y considerar otra dosis de sulfato de magnesio si el paciente se considera, pero después de 24 horas. Si por el contrario tiene buena respuesta de 1 a 3 horas, se considera alerta con una dosis de esteroide corta para evitar el desmonte, con glucocorticoides inhalados o con beta 2 agonista de corta acción. Hay que darle un plan de acción y considerar una cita de control. Hablando un poquito de la ventilación mecánica no invasiva, el uso con presión positiva no invasiva del asma aguda y grave ha crecido sustancialmente en la última década. Si bien el mecanismo de su acción para mejorar los resultados no se conocen por completo, puede reducir el trabajo respiratorio y generar una presión positiva al final de la aspiración para mejorar el reclutamiento alveolar. Se recomienda la presión positiva en las vías respiratorias de 2 niveles, o sea el BiPAP, en lugar de la presión positiva continua de las vías respiratorias como el CPAP, ya que el BiPAP proporciona soporte de presión, como en la presión inspiratoria positiva en las vías respiratorias. Sin embargo, hay datos prospectivos limitados de alta calidad para respaldar en la exacerbación aguda del asma. Varios estudios pequeños han demostrado beneficio en la mejora de la función pulmonar, la reducción de la tasa de ingresos y la reducción de la duración de la estancia en el hospital y en la unidad de cuidado intensivo. La intubación de los pacientes con asma puede provocar múltiples complicaciones, incluso el barotrauma pulmonar, el empeoramiento del broncoespasmo, la aspiración, arritmias, la hipotensión y la muerte. Aproximadamente entre el 1 y el 4% de las exacerbaciones del asma conducen a la intubación, con una mortalidad hospitalaria de hasta el 10 al 20%. Frente a estas consideraciones, un autor ha declarado: la mejor estrategia ventilatoria en el paciente obstructivo es evitar la intubación por completo. Sin embargo, la decisión de intubar es en última instancia clínica para pacientes con exacerbaciones graves que amenazan con arresto cardíaco y que no mejoran con las terapias estándar. Entre las indicaciones están el arresto cardíaco, la bradipnea o taquipnea grave, que el paciente ya tenga una bradicardia, alteración del estado mental, que presenta agotamiento respiratorio, que el tórax sea silente, que tenga cianosis clínica o que tenga una PO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio con un oxígeno a alto flujo. Ojo con esto, no solamente tomando los gases y que esté por debajo de 60, sino que el paciente ya esté recibiendo oxígeno a alto flujo. Siempre que uno intuba un paciente, consulta a un experto de ventilación mecánica, ya que la principal complicación inmediata es la posible hiperinsuflación pulmonar con potencial neumotórax y colapso cardiovascular. La constricción y la obstrucción parcial de las vías respiratorias pueden causar una exhalación incompleta y un apilamiento en la respiración. Este riesgo se magnifica cuando el impulso respiratorio del paciente es reemplazado por la acción del ventilador. Y con esto terminamos la revisión del asma en servicio de urgencias. Si tienes preguntas o recomendaciones, las puedes hacer en los comentarios. Bueno, muchas gracias.